Buenos días con todos. En esta ocasión voy a exponer un tema de Derecho Civil 4, que es el origen y clases de obligaciones. Tenemos que el origen de obligación etimológicamente proviene del vocablo latino obligare, lo que significa atar, enlazar o amarrar algo. Jurídicamente, la obligación es entendida como el vínculo jurídico entre las partes, deudor y acreedor, en la cual uno tiene la responsabilidad para el otro de dar, hacer o no hacer. Las obligaciones en el artículo 1553 nacen de los contratos, causa y contratos, delitos, causa delitos y la ley. Dentro de la clasificación de las obligaciones tenemos las obligaciones de dar, la cual consiste en la entrega de un bien. Un ejemplo claro de esto tenemos en un contrato de compraventa celebrado entre dos personas, en la cual se tiene la obligación de entregar el bien al precio al que fue acordado. Tenemos seguidamente las obligaciones de hacer. Estas consisten en la ejecución de un hecho. Es decir, por ejemplo, en un contrato de servicios, cuando se contrata a un albañil para la reparación de una pared, este tiene la obligación de hacer el trabajo acordado, que es reparar esa pared, donde él tiene la obligación de realizar ese trabajo en beneficio de la persona que le está contratando. Esta acción en específica es el objeto del contrato o acuerdo. Dentro de las obligaciones de no hacer, consiste en la abstención de realizar un hecho o de realizar algo. Por ejemplo, los trabajadores de una determinada empresa tienen la obligación de no revelar los secretos de la misma, ya que esto se encuentra estipulado en el contrato. Es decir, ellos no podrán decir absolutamente nada y esto consiste en la obligación de no hacer. Caso contrario, estarían vulnerando los términos y condiciones del contrato o acuerdo. O las obligaciones alternativas. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de las otras. Por ejemplo, en el cumplimiento de obligaciones financieras, el deudor debe cumplir con el pago establecido, caso contrario, debe otorgar como forma de pago la casa. Es decir, en este caso, el deudor tiene la obligación de terminar de pagar la hipoteca de su hogar o, caso contrario, entregar la casa al banco. Las obligaciones facultativas. Esta, en cambio, es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero se le concede al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se la designa. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en una empresa de productos textiles. Cuando, por ejemplo, el proveedor se compromete a suministrar cierta cantidad de materia prima a otra empresa, en el contrato se especifica que en caso de que la materia prima acordada no esté disponible, la empresa puede optar por suministrar un producto alternativo que tenga un valor equivalente para la empresa contratada. Las obligaciones con cláusula penal. De conformidad con nuestro Código Civil, cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir la obligación principal o de retardar su cumplimiento. Por ejemplo, en contratos de obra civil, John contrata a una empresa constructora para que le construya una casa. En el contrato se especifica y estipula que si la empresa constructora no finaliza la obra dentro del plazo establecido, deberá pagar una penalización por cada día de retraso en la entrega de la casa. Las obligaciones divisibles e indivisibles. Según nuestro Código Civil, la obligación es divisible o indivisible según lo que tenga por objeto, sea una cosa susceptible a división, sea física, intelectual o de cuota. Por ejemplo, en caso del pago de una suma de dinero en el que Julio, Mary y Charlie son codeudores de una deuda de $3,000, es una obligación divisible, ya que cada uno de ellos podrá pagar $1,000, $1,000, $1,000 y pagar la totalidad de la deuda. En caso vuelta de un trabajo en conjunto o de un proyecto, donde dos personas son contratadas para construir una casa, la obligación de completar la construcción es indivisible, lo que implica que ambos deben trabajar juntos para cumplir con la tarea en su totalidad. Las obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias es cuando se han contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible. Es decir, por ejemplo, en un pago de $3,000,
en el cual están involucrados tres personas que son codeudores de un banco. Cada uno de ellos podrá cancelar la deuda de la entidad financiera y liberar a los demás de pagar. Por ejemplo, el banco como acreedor puede exigir el pago de los $3,000 a cualquiera de los deudores individualmente o a todos conjuntamente hasta cumplir la totalidad de la deuda. Pero en caso de que uno de ellos, por ejemplo, Luis, cancele la totalidad de la deuda, él tiene el derecho de reclamarle su parte proporcional a cada uno de los otros deudores. Las obligaciones condicionales. Según lo establecido en nuestro Código Civil en el artículo 1489, es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que pueda suceder o no. Por ejemplo, en la compra de una casa, la cual está condicionada a una inspección. Lorena puede comprar la casa a Tom siempre y cuando la inspección no revele problemas estructurales. En caso de que no se revele ningún problema, Lorena tiene la obligación de comprar la casa, la cual está a lo que antes mencionaba, al resultado de la inspección. Si es favorable, su obligación es comprarla. Las obligaciones a plazo. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y puede ser expreso o tácito. Este es un claro ejemplo que lo tenemos en los préstamos bancarios. Cuando una persona o empresa adquiere un préstamo, generalmente se le establece un plazo para devolver el dinero prestado, junto con los intereses correspondientes. En caso de que en este caso, las obligaciones deben cumplirse dentro del plazo establecido para evitar posibles penalizaciones y consecuencias legales. Las obligaciones modales. Las obligaciones modales consisten en una declaración de voluntad accesoria por la cual se impone a quien se concede un derecho patrimonial a título gratuito la obligación de realizar un hecho cualquiera. Este hecho puede consistir en un determinado uso de la cosa dada o en una prestación de índole pecuniaria o en favor de quien ha transmitido el derecho a un tercero. Por ejemplo, en el caso de un testamento, al redactar un testamento, una persona puede establecer obligaciones modales condicionadas a los herederos para que cumplan ciertos requisitos, como puede ser alcanzar cierta edad, completar la educación o mantener cierto nivel de conducta. Las obligaciones modales están sujetas a condiciones específicas, las cuales deben cumplirse para que se active la obligación correspondiente se les pueda conceder su derecho. Las obligaciones civiles. Según lo establecido en nuestro Código Civil en el artículo 1486, establece que las obligaciones civiles son las que dan derecho para exigir su cumplimiento y esto puede ser mediante un juicio. Por ejemplo, en los contratos de compra-venta, cuando se compra o vende un bien como una casa, un automóvil o cualquier otro artículo, se crean obligaciones civiles. El vendedor tiene la obligación de transferir la propiedad al comprador y garantizar que el bien esté libre de defectos ocultos, mientras que el comprador tiene la obligación de pagar al precio acordado y aceptar el bien en las condiciones establecidas. Caso contrario, la persona que está comprando, por ejemplo, un automóvil y este sale con defectos, tiene la posibilidad de demandar mediante un juicio. Obligaciones naturales. Obligaciones naturales son las que en cambio, no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tienen dos características muy particulares. No dan acción para reclamar su cumplimiento en juicio y si se cumplen dan el derecho al acreedor para retener lo que se ha dado o pagado por ellas. Por ejemplo, un ejemplo común de una obligación natural es la deuda prescrita, es decir, una deuda que ha pasado el tiempo límite establecido por la ley para ser reclamada legalmente. Aunque el acreedor no pueda demandar el pago ante un tribunal, el deudor puede sentirse moralmente obligado a pagar la deuda, por lo que al pagarla ya se tiene todo el dinero el acreedor. En conclusión, para concluir, puedo decir que la obligación es una relación jurídica entre dos o más sujetos, donde uno de ellos es el deudor y el otro el acreedor, en el cual se deberá realizar una determinada cosa o prestación para el otro de conformidad con lo que hayan acordado previamente, es decir, una obligación de dar, hacer o no hacer. La clasificación de las obligaciones es fundamental para comprender la naturaleza y las características de los compromisos legales y morales de las personas que asumen en la sociedad y también poder aplicarlas dentro del ámbito legal.
Siendo así que esta clasificación nos permite entender mejor las diversas formas en que las obligaciones pueden surgir en la vida cotidiana y cómo pueden variar en términos de su naturaleza legal y moral, así como en su cumplimiento temporal y en condiciones específicas. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias.